Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por estar de nuevo del otro lado y más aún cuando se trata de casos muy polémicos. Son casos muy difíciles de contar cuando ese sentimiento, el temor, la ira, la impotencia está todavía latente. Me estoy refiriendo al caso de María Fernanda. Mentes Siniestras es un capítulo que decidimos explorar, aunque todavía el caso no esté cerrado ni siquiera policialmente, porque necesitamos que esa voz, más que nunca, principalmente de la familia de María Fernanda y el pueblo ovetense, se escuche, retumbe y sean firmes a la hora de investigar. Vamos a ir por paso. No me voy a siquiera referir a un eventual proceso que pudiera dirimirse en la justicia. Quiero ir al proceso, a la investigación, donde la responsabilidad está en el agente de campo y en el fiscal del caso, o los fiscales del caso. Hasta ahí queremos llegar y por eso hoy les invito nuevamente a la segunda parte. Con esto no vamos a cerrar el caso, por supuesto, porque esto está en investigación aún, pero sí traerles las últimas novedades con respecto a este siniestro caso ocurrido en Coronel Oviedo. Bienvenidos a la segunda parte de Mentes Siniestras. Resumen del programa anterior. María Fernanda Benítez Martínez tenía 17 años, una sonrisa amplia y un sueño grande, convertirse en empresaria. Cursaba el tercer año de la Tecnicatura en Contabilidad en el Colegio Nacional Pedro Pepeña de Coronel Oviedo. Era catequista, jugadora de básquet y una joven silenciosa de esas que prefieren hablar con los gestos y no con las palabras. El martes 27 de mayo del 2025 salió de su casa rumbo al colegio y nunca más volvió. El hallazgo de su cuerpo ocurrió 4 días después, el sábado 31, en un terreno baldío del barrio Villa del Maestro, frente a la casa del adolescente que decían que era su novio. Fue él mismo quien acompañó a los agentes de la Policía Nacional hasta la fosa en una supuesta actitud de colaboración. Allí estaba Fernanda, enterrada, semicalcinada, irreconocible. En medio del dolor, también surgieron detalles hasta entonces desconocidos. Fernanda estaba embarazada y habría muerto en el contexto de un aborto inducido. Las investigaciones se centraron en una vivienda y una farmacia allanadas durante esa semana. De que María Fernanda se había practicado un análisis de sangre en una clínica, en un laboratorio de esta ciudad, y que tuvo conocimiento también de que ese documento en papel impreso había mostrado al adolescente que sería el padre del niño que esperaba María Fernanda y que este no estaría de acuerdo con el avance de ese embarazo, por lo que procedió a romper ese papel correspondiente al análisis. El 2 de junio, los restos de Fernanda fueron trasladados desde la morgue judicial de Asunción a Coronel Oviedo. A su paso, una multitud la recibió con carteles, velas y gritos de justicia. Fue velada en la parroquia Cristo Redentor y sepultada al día siguiente tras una caravana que recorrió las calles de la ciudad. En cada rincón, alguien lloraba por ella. El adolescente de 17 años fue imputado y trasladado al centro educativo El Sembrador, en Villarrica. Un muchacho carismático, estudioso, con chispa y buena llegada a sus compañeros. Incluso tenía una novia oficial y lo suyo con Fernanda se supo fue una relación casual. El adolescente en ningún momento confesó nada, los detalles de él. La confesión no es válida. No, es un adolescente, no puede él declarar, nosotros no tenemos la potestad de tomar una declaración. Pero esa historia, la que contaban los docentes y vecinos, no alcanzaba para explicar el silencio que pesaba sobre Coronel Oviedo. Un adolescente está muerta, un embarazo truncado, un cuerpo semiquemado, una fiscalía que no daba respuestas. Fernanda ya descansaba, pero su silencio no se apagaba. Ese silencio, el de ella, se convirtió en el grito de todo un país, el que exigía justicia. Nos adentramos en la segunda parte y acá vamos a hablar de un perfil
muy polémico en este caso. ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Cuál fue la mente? Por eso de hecho se llama así, ¿verdad? Mentes siniestras, porque nos preguntamos en cada día que pasa, ¿qué fue lo que estaban pensando? ¿Qué fue lo que imaginaron que iba a ocurrir? ¿Qué se les cruzó por la cabeza al momento de conversar de la manera en que lo hicieron? Micaela fue una personalidad rotunda en el desenlace de María Fernanda. Más allá de lo que se pudiera decir en conceptos de coartadas, de personas familiares suyos que siempre de hecho tienen buenos conceptos de sus allegados, está la psiquis, donde cuesta entrar, donde cuesta imaginarse lo que atraviesa por su mente. En los mensajes, en esos diálogos del 22 y el 27 de mayo son reveladores. ¿Qué hay detrás de Micaela y su personalidad? La instigadora, primer capítulo de esta segunda parte. La instigadora. En medio del duelo colectivo, un hallazgo pericial terminó por descorrer el velo sobre uno de los elementos más escalofriantes del caso, la planificación del crimen. Durante la extracción forense del teléfono celular del adolescente imputado por feminicidio, se hallaron conversaciones que revelarían la premeditación y el asesoramiento de una tercera persona, Micaela Kiara Yací Rolón Melgarejo, de 19 años, estudiante de medicina. Los primeros WhatsApps entre ambos jóvenes, mantenidos días antes del crimen, se constituyeron para los fiscales en el primer indicio sólido de que el asesinato fue cuidadosamente planificado, con indicios claros de instigación. En las conversaciones, el menor expresa su desesperación ante el embarazo de Fernanda y comienza a explorar métodos para inducir un aborto. Luego, da un paso más, planea la idea de matarla. La respuesta de Micaela fue una mezcla de sarcasmo, frialdad y presunta complicidad. Si le mato a ella y le entierro en el terreno de al lado. Jajaja, yo no soy abogada para ayudarte. La conversación continúa con mayor gravedad. Micaela le sugiere un método potencialmente letal. Si agarras una jeringa y le inyectas un poco de aire a una de las venas o las arterias principales, mueren después de un tiempito. El menor le confiesa su plan. Le voy a traer en casa y le voy a dar el clonazepam y después le voy a inyectar aire. Según los informes fiscales, también se evidencia que el adolescente había intentado previamente suministrar medicamentos abortivos a la víctima sin lograr el objetivo. La falta de resultados y la presión por ocultar el embarazo habrían incrementado su determinación criminal. En todo momento, Micaela aparece como interlocutora, escuchando, validando y, según las hipótesis fiscal, alentando al asesinato. Ante estas pruebas, el Ministerio Público ordenó su detención por instigación al feminicidio. La joven abandonó su vivienda en barrio San Juan de Coronel Oviedo el domingo 2 de junio, un día antes de que agentes fiscales y policiales allanen su domicilio. Su desesperación llevó a que fuera declarada rebelde y el fiscal Fermín Espínola solicitó su captura internacional. Los investigadores confirman que ambos mantenían contacto desde su paso por el colegio Jean Mart de Coronel Oviedo. Aunque Micaela había culminado sus estudios, nunca cortó el vínculo con el adolescente. Por el contrario, mantuvo contacto estrecho incluso durante la etapa más crítica, un mes antes y los días previos al asesinato de Fernanda. Finalmente, luego de 2 días en fuga, Micaela Kiara Rolón fue detenida en la mañana del martes 3 de junio. Y Laura Melgarejo, madre de Micaela Kiara Yací Rolón Alvarenga, rompió el silencio tras la detención de su hija. En una entrevista exclusiva con Unicanal, dijo que fue manipulada emocionalmente por su amigo y que nunca realmente creyó que acabaría en un crimen. Todo era una broma, hasta el último momento ella entendió que era una broma, por eso se veían los mensajes, su jajajajaja, jamás se imaginó que alguien podría haber hecho algo tan macabro, que yo repudio con todas mis fuerzas también y maldigo el día que él conoció a este bastardo.
Ella no tiene la culpa de nada, ella es una niña buena, ella es una niña que se recibió con honores, nunca dio problema en la casa, pero sí, ella es una niña que no sale, que no farrea, se dedica al estudio y lastimosamente fue manipulada por este monstruo. Y también decir de que en su corazón ella ni una cucaracha es capaz de matar. Tal es así de que en uno de esos mensajes decía, que no se publicó, decía, llévale al médico que le revise un médico. Yo no te puedo decir nada. Y esa parte, por ejemplo, creo que no salió a la luz. Pero su detención no se limitó a la responsabilidad de no frenar las intenciones del criminal al alentarlas. Ella en ningún momento avisó a las autoridades sobre todo aquello de lo que tenía conocimiento. Estos nuevos elementos pusieron bajo la lupa toda una red de influencia, encubrimiento y complicidad que recién empezaba a desentrañar. Vamos a hacer una cronología en este segmento y quiero hacer una aclaración con respecto a todo esto. Y no me voy a cansar, tal vez le suene muy reiterativo. Todo lo que se tiene hasta ahora, ya sea periodísticamente, que obviamente es muchas veces menos de lo que pudiera ser la investigación, porque no siempre un investigador te cuenta al periodista del área qué es lo que tiene, y eso se entiende porque tiene que precautelar su investigación para que no exista una frustración. Las filtraciones hay. Entonces se tiene solo una parte de la cronología de lo que había ocurrido ese 27 de mayo, que es el día en que, según al menos lo que determina el director de Medicina Legal, Pablo Lemir, murió María Fernanda. Y esto tiene que ver con una secuencia de imágenes de circuito cerrado, y atiendan bien. Cuando la Policía de Homicidios de Asunción es designada para la investigación, ahí comienza lo que es el verdadero trabajo del policía investigador. Porque con esa premisa, con esa sapiencia, con ese conocimiento que tienen del trabajo de campo, comenzaron a hacer algo básico en la tarea policíaca: recurrir a la trazabilidad de secuencias de imágenes, y con esto se desprendió todo el resto de los procedimientos. Los últimos minutos de María Fernanda. Las últimas horas. Con el hallazgo del cuerpo de María Fernanda, la búsqueda cambió de rostro. Ya no se trataba de encontrar a una adolescente desaparecida, sino de desentramar un crimen que desde el principio estuvo rodeado de omisiones, encubrimientos y negligencias. El primer tropiezo de esa nueva etapa llegó desde la propia Fiscalía. La abogada Gladys Torales, quien había estado al frente de la causa desde los primeros días, decidió apartarse alegando amenazas a través de redes sociales. Aunque su inhibición fue presentada con una medida de protección personal, para muchos representó una claudicación ante la presión social. La ciudadanía ovetense y gran parte del país no tardaron en cuestionarla duramente, pero paradójicamente su salida marcó un antes y un después. Como si se hubiese removido un obstáculo que frenaba el curso natural de la justicia, la investigación tomó impulso. En los días siguientes comenzaron a surgir piezas claves que permitieron reconstruir las últimas horas de vida de Fernanda. Una de ellas fue el acceso a imágenes de circuito cerrado. El martes 27 de mayo, a eso de las 11:30 de la mañana, Fernanda fue captada por una cámara de seguridad montada en una motocicleta conducida por un joven. La grabación no daba lugar a dudas. Iba tranquila, confiada, acompañada por alguien a quien conocía. La principal sospecha fue inmediata. Todo apuntaba a Bernie, el adolescente detenido. En el centro, el Sembrador de Villarrica, ha sido inspeccionado el lugar donde se haya alojado el imputado. Hemos incautado una evidencia que podría estar relacionada al hecho. Ha intervenido personal de criminalística, se ha fotografiado y posteriormente se realizarán las comparaciones correspondientes. Ya una noche antes habíamos incautado el casco. Haciendo un análisis preliminar, estos elementos son lo visualizado en esas imágenes de circuito cerrado. Con ese material en mano, los investigadores del Departamento de Homicidios comenzaron a atar cabos. Para ellos, el nivel de planificación del crimen
era una incógnita fundamental. ¿Fue un acto desesperado tras un embarazo no deseado o una acción premeditada con la participación de más personas? Lo que para algunos era un episodio impulsivo, para otros se perfilaba como un plan cuidadosamente trazado. Para confirmar la identidad del conductor del biciclo, los agentes buscaron las prendas que veían en el video. Llegaron hasta la casa familiar de Bernie, pero no encontraron ni una sola prenda coincidente. El hecho de que dichas ropas hubieran desaparecido encendió las alarmas. Era una señal evidente de que se había intentado borrar rastros. Entonces, todas las miradas se dirigieron al centro educativo El Sembrador en Villarrica, donde el adolescente ya estaba recluido. Allí también buscaban respuestas. Entonces, cuando me refiero a que a partir de las imágenes se desprenden todas las investigaciones, me refiero al siguiente capítulo, la celda 6. ¿Qué significa esto? Cuando se analizan las imágenes, la policía busca características muy particulares a la hora de identificar a María Fernanda, porque parten de la base de esa imagen donde ella cruza cerca de las 11:30 del 27, supuestamente con la excusa de ir a hacer un trabajo práctico, porque no sabemos cómo logran convencerla. Ese chico de 17 años no sabemos cómo le convenció a María Fernanda para sacarla de la casa. Lo cierto es que ella dice, me voy a hacer un trabajo. Entonces, cuando la identifican a ella, también identifican al que la lleva en la moto. ¿Y qué es lo que identifican? Los accesorios que tenía puestos, las prendas de vestir, el casco, la ropa. La policía necesitaba saber dónde estaba eso, porque una vez que lo tenían, podrían decir, en esta imagen aparece esto. Y nosotros encontramos lo siguiente en este lugar. Fue así que llegaron a la cárcel o el centro educativo para menores en Villarrica, Sembrador y la celda 6. La celda 6. El silencio de los muros del Sembrador fue interrumpido por el sonido seco de pasos y órdenes precisas. Una comitiva fiscal policial irrumpió el miércoles por la mañana en el centro educativo de Villarrica, donde desde hace días permanecía recluido el adolescente imputado por feminicidio de María Fernanda. Al frente del operativo estuvo el fiscal Fermín Segovia, acompañado por agentes de criminalística, investigaciones y del Departamento de Homicidios de la Policía Nacional. El objetivo era claro: encontrar las prendas que el joven había usado el día del crimen, aquellas que las cámaras de circuito cerrado captaron cuando conducía la motocicleta junto a Fernanda. Y la celda número 6, ocupada por el muchacho desde su traslado, se convirtió en el epicentro de una búsqueda meticulosa. Cada rincón fue revisado con extremo detalle y la ropa doblada fue analizada pieza por pieza, los objetos personales registrados minuciosamente. De esa celda fueron incautadas varias prendas de vestir, que según la fiscalía coincidían con las características observadas en las grabaciones de circuito cerrado analizados en los días posteriores al hallazgo del cuerpo de la víctima. En el centro El Sembrador de Villarrica ha sido inspeccionado el lugar donde se haya alojado el imputado. Hemos incautado una evidencia que podría estar relacionada al hecho. Ha intervenido personal de criminalística, se ha fotografiado y posteriormente se realizarán las comparaciones correspondientes. Una noche antes habíamos incautado el casco. Haciendo un análisis preliminar, estos elementos son lo visualizado en esas imágenes de circuito cerrado. Los agentes buscaban coincidencias con la vestimenta vista en el video. Si lograban identificar alguna de esas prendas como las que usó el sospechoso, el hallazgo representaría una prueba contundente para la imputación fiscal. La ropa podría contener rastros biológicos, huellas, residuos, cualquier vestigio que acercara la investigación un poco más a la verdad. Más allá de las pruebas materiales, el procedimiento tenía también un valor simbólico. Por primera vez, la justicia se adentraba en el espacio íntimo del presunto autor, no como una simple formalidad, sino como una acción decidida de avanzar sobre lo que muchos consideraban ya irrefutable, que Fernanda
había sido víctima de un crimen planificado y que la planificación había continuado incluso después de su muerte. El proceso judicial apenas comenzaba, pero la reconstrucción de los hechos se aceleraba. Y con cada nuevo elemento, la verdad iba tomando forma entre la rabia y la tristeza de un país entero. Vamos a ver una parte de todo este episodio que generó en algún momento una confusión de cómo se iban dibujando los personajes en el entorno de los protagonistas principales. Y este tiene que ver con un hombre de 50 años. Un hombre de 50 años que es padre de una también menor de edad. Y esta niña tenía una relación, que voy a decir de esta manera para hacerme entender, oficial, pública. Sabían que había una relación de noviazgo con el autor del feminicidio. Sospechoso, hay que decirlo técnicamente, porque el juzgamiento lo hace un tribunal. Y a partir de ahí, teniendo siempre la imagen de las cámaras de circuito cerrado, necesitaban encontrar esa moto de color rojo. ¿Dónde la encontraron? Y ahí vamos a eso. La casa del suegro. La moto y el suegro. Las piezas comenzaban a encajar. Tras la incautación de las ropas halladas en la celda número 6 del Centro Educativo El Sembrador y que coincidían plenamente con las imágenes del circuito cerrado, la atención de los investigadores se volcó hacia un elemento clave que seguía desaparecido: la motocicleta. Fue en la tarde del miércoles 4 de junio cuando un grupo de investigadores llegó hasta el barrio Caza y Pesca de Coronel Oviedo. Eran aproximadamente las 17 horas. Allí, en el interior de una vivienda perteneciente al ingeniero Ricardo Villamayor, empresario del rubro de la construcción, se encontró la motocicleta, una deportiva Kenton GTR de color rojo y 200 cilindradas. La motocicleta era la misma que aparecía en las imágenes que captaron los últimos momentos de vida de María Fernanda, montada detrás del joven, pero el dato más importante que confirmó las sospechas de los policías fue que el biciclo estaba registrado a nombre de Armando Silva, padre del adolescente. La conexión fue inmediata. Esta motocicleta he dispuesto la incautación. La misma estaría vinculada al hecho que se investiga. En forma preliminar hemos accedido a los datos del registro del automotor y la misma está a nombre de Armando Silva, quien sería padre del adolescente imputado. En ese sentido, igualmente la Fiscalía en este mismo acto ha dispuesto la detención preventiva del propietario del inmueble allanado y su remisión a una dependencia policial con probable procesamiento a partir de esta situación. El hallazgo reforzaba la versión de que el muchacho había tomado recaudos para ocultar las evidencias. La motocicleta es la que se observa en el circuito cerrado, fiscal. Tenemos altas sospechas de que sería la motocicleta. Estamos recabando datos, tenemos fotografías, análisis técnico que demostrarían que podría ser la motocicleta. Y como cuestión adicional, figura nombre de una persona que tiene los mismos apellidos del adolescente imputado. Sin embargo, hay un detalle clave. La vivienda donde fue encontrada la moto no era la residencia habitual de la novia del adolescente. Era otra propiedad del entorno familiar de la joven, lo que surgía una colaboración o al menos conocimiento previo de lo ocurrido. La información en poder de los investigadores señalaban que fue en ese sitio donde el muchacho dejó el biciclo tras el crimen. ¿Cómo llega la moto acá a esta vivienda precisamente, fiscal? El propietario de la casa nos ha manifestado en qué circunstancia habría llegado, según él mismo, en forma voluntaria, estando acompañado de un abogado. Ha manifestado de que desconoce cómo llegó, que la casa se haya deshabitada porque estaría siendo refaccionada, pero que sí pertenece a él. Pero el procedimiento no terminó allí. Tras este hallazgo, los investigadores se dirigieron a una segunda propiedad vinculada al entorno del adolescente. Esa vez, se trataba de la vivienda en que la familia de la joven sí habitaba.
ubicada en las cercanías del barrio Villa Conavi de Coronel Oviedo, a escasos 300 metros de la casa de María Fernanda. ¿Cuál es el vínculo de Armando Silva con el propietario de esta vivienda, doctor? Eso hasta la fecha la Fiscalía desconoce, sin embargo pudo haber existido algún tipo de relación sentimental entre la hija del propietario de este lugar con el hijo del Armando Silva. ¿La hija de este señor que ahora fue aprehendido sería menor de edad o ya una persona mayor? Ese dato desconocemos, pero por la edad de la persona podría ser menor de edad aún su hija. Allí se extrajo el disco duro del sistema de videovigilancia con el objetivo de analizar si existían registros que permitieran establecer si el adolescente estuvo en ese lugar antes o después del crimen y si lo hizo acompañado por la víctima o su novia. Los fiscales buscaban más que evidencias materiales. Necesitaban entender la lógica del movimiento, el circuito de lugares visitados, las decisiones que tomó el adolescente tras el crimen y los rastros que dejó se convirtieron en la base del expediente judicial. Así, la investigación seguía avanzando. La verdad, aunque esquiva, comenzaba a hablar. Vamos a hacer la primera pausa en esta segunda parte de Mentes Siniestras, el caso de feminicidio de María Fernanda. Una muerte violenta, una muerte prevenible desde distintos puntos de vista, desde el punto de vista técnico en cuanto a denuncias, en cuanto a lo que se iba diciendo y desde el abordaje de lo sociológico. Y de eso también vamos a hablar a la vuelta de la pausa. Ya volvemos. Bueno, hay mucha cuestión turbia y de mucha polémica en torno a este caso y tiene que ver con el desempeño de una de las investigadoras del caso, las primeras que estuvo presencia en todo esto y tiene que ver con la fiscal Gladys Torales. Ella fue señalada en muchas ocasiones por el entorno. Esa presión surtió efecto después de la autopsia que hicieron del cuerpo, tanto así que tuvo que renunciar. Pero antes de eso, ella había hecho algunas diligencias y una de ellas tenía que ver con la farmacia. La farmacia donde se sospechaba que este chico de 17 años habría adquirido las pastillas para interrumpir el embarazo. ¿Saben qué ocurrió después? Y son parte de las noticias. El también propietario de este local farmacéutico fue detenido. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo para tratar de borrar pistas? Siguiente capítulo. Franco Farmacia. Que probablemente la víctima se podría encontrar en un local que funciona como farmacia. Esta farmacia está en la ciudad de Coronel Oviedo, en el barrio José María Alfonso Godoy, denominada Antonio Fabián. Inmediatamente al conocer esta noticia, el Ministerio Público ha solicitado al Juzgado Penal de Garantías de turno la autorización correspondiente, consistente en una orden de allanamiento para ir a verificar esta vivienda en base a lo informado por la Policía Nacional. En horas de la noche del jueves 29, siendo las 20:30 horas, la comitiva fiscal policial allanó esta vivienda, esta farmacia. En el lugar se hizo la inspección correspondiente, no hallándose ni a la víctima ni otros elementos que pudieran llamar la atención, pero sí se ha procedido al retiro del equipo DVR correspondiente al circuito cerrado del local. El jueves, al mediodía, en una intersección polvorienta del barrio San Isidro de Coronel Oviedo, agentes de investigación de hechos punibles de la regional de Caguazú, acompañados por personal del Departamento de Homicidios de Asunción, concretaron un operativo que se perfilaba como uno de los más delicados dentro del caso de María Fernanda, teniendo en cuenta que no era la primera vez que la farmacia era visitada por los investigadores.
Era cerca de las 13:50 horas cuando detuvieron a Franco Antonio Acosta Céspedes, un joven abogado de 27 años, propietario de la conocida farmacia Antonio Fabián. Sobre él pesaba una orden de captura por presunta implicancia en el brutal feminicidio del adolescente. Junto con la detención, se incautó un teléfono celular de alta gama, un iPhone 16 Pro Max de color blanco, que podría contener datos reveladores. El Ministerio Público sospechaba que Acosta es la persona detrás del contacto, Franco Farmacia, con quien el autor del crimen, también de 17 años, habría mantenido conversaciones para conseguir medicamentos con posibles fines abortivos. La Fiscalía no descartaba que el crimen se haya ejecutado en un contexto de presión emocional, con el móvil relacionado a un embarazo no deseado y la participación de terceros para solucionar el problema. Acosta Céspedes, en ese contexto, sería más que un simple contacto. Habría tenido un rol clave en dos momentos distintos. Primero, proveyendo fármacos sin receta a un menor de edad y segundo, maniobrando para entorpecer las investigaciones, incluso antes de que el cuerpo fuese hallado. ¿Qué importantes aportó Villamayor en su última extensa declaración fiscal? Él ha dado su versión, igualmente ha aportado importantes elementos que permitieron avanzar. Evidentemente los detalles por cuestiones de investigación nos reservamos, pero en su momento tal vez saldrán a la luz. Uno de los elementos más comprometidos para el abogado fue el intento deliberado de borrar los registros de las cámaras de su farmacia, según la imputación fiscal. El 29 de mayo a las 17:53 horas solicitó indicaciones técnicas urgentes para eliminar definitivamente los videos de sistema de grabación. Y las instrucciones habrían sido recibidas por vía telefónica. Al día siguiente, cuando el Ministerio Público procedió al allanamiento del local, el DVR ya había sido manipulado y los registros críticos, aquellos que pudieron haber aportado datos sobre movimientos, entregas o personas clave, habían desaparecido. No informó del borrado, no alertó a las autoridades, no entregó ninguna evidencia espontáneamente, calló y eso para los investigadores fue una decisión calculada. Lo siguiente tiene que ver con eso que yo explicaba al inicio de esta segunda parte. Es una investigación en desarrollo, un caso que no está cerrado a la fecha de hoy de la emisión de esta segunda parte, ni siquiera por parte de la policía. Perdón la redundancia, quiero hacerme explicar. Ni siquiera la policía está cerrando aún el caso y hay una tendencia a que esto pueda sumar a más personas involucradas en el caso, al menos en una segunda instancia, ya sea de complicidad, de una cuestión colateral, pero podría sumarse. Lo cierto es que, al menos dentro de este proceso investigativo, por ahora, todos los elementos para la policía apuntan a un solo autor, a una sola persona. Por más de que muchos insisten que es imposible de que el chico de 17 años haya actuado solo, estando en la casa, que sus padres no se hayan podido dar cuenta. Señoras y señores, por ahora al menos, la policía cree que este menor de edad no solo la golpeó con una rama en la cabeza, sino que también hizo lo peor, llevarla a ella estando viva y prenderle fuego. Lo hizo solo. Con la investigación avanzada firme, la Fiscalía logró reconstruir los pasos finales de María Fernanda con un grado de certeza cada vez mayor. Si en un primer momento se sospechó de una posible participación más amplia en la ejecución del crimen, esa línea se fue cerrando y todo apuntaba a que el adolescente actuó solo en la ejecución del asesinato, aunque no en su planificación. Las imágenes del circuito cerrada captadas por cámaras cercanas al barrio donde vivía el adolescente fueron claves. En ellas se lo ve trasladando en motocicleta a Fernanda, embarazada de 3 meses, rumbo a su vivienda. Eran cerca del mediodía del martes 27 de mayo. A esa hora, el joven ya habría tomado su decisión de matarla. Según los informes forenses, el crimen ocurrió entre las 12 y 14 horas. El adolescente la condujo a su casa aprovechando la ausencia de sus padres. Bueno, todos los elementos que estamos teniendo hasta ahora nos orientan hacia él.
Estamos teniendo un alto grado de sospecha sobre su participación material. Inclusive lo estamos ubicando en la vivienda de manera solitaria por de pronto y tenemos una fracción de horaria también establecida. Hasta ahora no le tenemos a ellos en la escena del crimen, y al menos materialmente. No obstante, estamos indagando siempre sobre su posible actuación en otro hecho, ¿verdad? Pero como una autoría material, por lo menos hasta el momento lo tenemos descartado. Fue allí donde, según confesó en sede fiscal y respaldan las evidencias, le atacó con una rama gruesa, lo suficientemente pesada como para causarle una fractura craneal. El traumatismo fue confirmado por el médico forense del Ministerio Público, doctor Pablo Lemir, quien lideró la autopsia realizada en Asunción. El golpe dejó a María Fernanda inconsciente y vulnerable. Lo más escalofriante fue lo que siguió. El mismo elemento con el que le agredió fue utilizado para encender el fuego con el que intentó eliminar toda evidencia. El cuerpo de la joven fue parcialmente calcinado y solo la lluvia que cayó esa madrugada evitó una cremación total. Bueno, en el patio atrás es el lugar para nosotros donde se produjo el hecho. Ya una vez estando inconsciente ella, producto de un posible intento de estrangulamiento, donde desvanece, es que lo quita en una carretilla. Hay que atender que la distancia entre la vivienda y el punto de hallazgo del cadáver es muy cercana, así que lo quita en una carretilla y lo arroja en el sitio ya donde fue encontrado, y ahí se tira ramas y basura sobre lo mismo. Atendiendo la dinámica del hecho, nosotros pensamos que el elemento que produjo ese golpe está en el patio, es decir, son parte de esos troncos, ramas grandes que se arrojaron sobre el cuerpo, lo que produjo una contusión, un golpe en la zona del cráneo. Hay que atender que el médico forense refirió que la muerte no se dio por la contusión, tampoco se dio por otro mecanismo, sino por la asfixia y a través del humo inhalado producto del incendio. Los acelerantes existen, ya que las propias hojas secas, ramas secas, algunos materiales residuales son productos que aceleran la combustión. No tenemos el elemento para decir que fue utilizado algún tipo de químico. Los fiscales, encabezados por Fermín Segovia, confirmaron que el autor mantenía una relación sentimental estable con otra adolescente, con quien se mostraba públicamente. Este hecho agregó un componente de presión social al crimen, pues todo indicaba que su motivación principal fue ocultar el embarazo de Fernanda. La implicancia de los padres en el hecho se consideraba en ese momento lejana. Aunque se investigaba si existió algún grado de encubrimiento posterior, la ejecución del crimen fue individual, reforzando las hipótesis fiscal original. La decisión, la acción y el intento de ocultamiento partieron únicamente del menor. El expediente seguía incorporando nuevas pruebas. Cuando yo les decía que hay elementos que puedan llegar a confundir a los seguidores de este caso, va a saltar otro también, otro aspecto técnico, y tiene que ver con una pregunta que leí mucho y decía, ¿cómo es posible que días después encuentren lo que sería el teléfono de Fernanda y nadie se dio cuenta cuando encontraron el cuerpo? Y eso parte de la misma premisa que cuántos de ustedes creyeron que el cadáver de un perro se utilizó para disimular el olor que podría llegar a emanar el cuerpo de María Fernanda. Perdón que lo diga así de manera directa. Son errores o son datos oficiosos, rumores que van creciendo y por la fuerza y la dinámica misma del caso podrían llegar a adquirir conceptos técnicos o podrían aparecer como si fuera una declaración técnica de una autoridad, y no fue así. El perro estaba enterrado 5 metros al menos del cuerpo, de distancia del cuerpo, y no podía interferir de ninguna manera. Y se habla de otra data, de hecho, de muerte de esa mascota. De esa misma premisa parte el hallazgo del teléfono.
porque era un terreno diferente a donde estaba enterrada María Fernanda. Era al lado, tenía más vegetación, estaba más poblado por ramas y otras cuestiones, era no de difícil acceso, pero sí habría que hacer algo de campo traviesa ahí. Pero sí, y creo que es lo más importante de todo, ahí quizás esté la respuesta a una pregunta que nos estábamos haciendo hace rato. ¿Con qué excusa este chico de 17 años le saca a María Fernanda para después llevarla a su casa y matarla? El celular. A casi una semana desde el hallazgo del cuerpo, una nueva pista emergió en un terreno baldío. Fue el jueves 5 de junio cuando los investigadores regresaron al barrio Villa del Maestro de Coronel Oviedo, a un terreno continuo a la vivienda de la familia Silva Villar. Lo que encontraron allí podría cambiar el curso de la causa. Un teléfono celular dañado con la pantalla rota y varias piezas faltantes. Yacía parcialmente enterrado entre ramas secas y tierra húmeda. El dispositivo fue incautado inmediatamente como evidencia y remitido para análisis técnico. Todo apuntaba a que se trataba del celular de María Fernanda. El hallazgo fue realizado por agentes del Departamento de Investigaciones de Hechos Punibles de Caaguazú, en coordinación con el Departamento Especializado en Investigación de Homicidios de Asunción, bajo la dirección del fiscal Fermín Segovia. Durante la inspección también se incautaron prendas de vestir y medicamentos, elementos que complementaban el rompecabezas probatorio que el Ministerio Público armaba desde la salida de la fiscal Gladys Torales, ya que el celular fue encontrado en un sitio que ya había sido intervenido tras el hallazgo del cuerpo. Llegó a nuestro conocimiento sobre el hallazgo de lo que podría ser restos de un aparato celular que podrían corresponder a la víctima. Nos hemos constituido, igualmente solicitamos la comparecencia de la jueza de turno, quien compareció e ingresamos al recinto hallando indicios que verifican que podría tratarse del teléfono que correspondía a María Fernanda. También se han hallado restos de medicamentos y algunos enseres consistentes en ropas y algo de sábanas que serán remitidos al laboratorio para su análisis correspondiente, pero lo resaltante para el Ministerio Público es el aparato telefónico o los restos hallados que podrían corresponder al perteneciente a la víctima. Aunque visiblemente dañado, el teléfono conservaba su chip intacto y esa simple pieza electrónica podría convertirse en el núcleo de una prueba definitiva. Los investigadores esperan ahora extraer datos claves, mensajes, llamadas, ubicaciones GPS, interacciones en redes sociales y hasta aplicaciones de mensajería eliminadas. Todo lo que ayuda a comprender cómo y con qué pretexto el autor convenció a Fernanda de salir de su casa aquel martes fatal. La confirmación del oficio llegó en las primeras horas del viernes. El celular pertenecía efectivamente a María Fernanda. Con este nuevo elemento en sus manos, la Fiscalía se enfoca en recuperar cada fragmento de información que el dispositivo aún pueda contener, en especial las últimas conversaciones sostenidas por la víctima y los movimientos que realizó antes de desaparecer. La tierra silenciosa y cómplice empieza a hablar. Y ahora uno que fue reciente en cuanto a procedimientos, la aparición de los padres. Los padres y su vínculo con el caso. Tanto se habló de esto, tanto se dijo cómo es posible que los papás no sepan absolutamente nada sobre las acciones de su hijo, cómo pasó tanto tiempo sin darse cuenta de lo que él habría hecho. Ojo a este dato. Probablemente el viernes 30, 3 días después de la muerte de María Fernanda, ellos se habrían enterado de que su hijo estaba en Ciudad del Este y fueron a buscarlo. Y pese a eso había una denuncia por desaparición. Ahí convocaron a aquel abogado que rechazó representarlos legalmente. De ahí nace la imputación contra ellos dos. Y otro elemento preponderante en todo esto
es la locación donde ellos estaban al momento de ser detenidos. ¿Por qué salieron de Oviedo? Los padres. Los padres. Durante días, el foco de la investigación estuvo centrada en un adolescente. Su nombre no podía ser revelado públicamente, pero su rostro ya era un susurro constante en Coronel Oviedo. Mientras el país se indignaba, los ojos de los investigadores empezaban a desplazarse. No solo él, también sus padres. ¿Dónde estaban los días en que Fernanda desapareció? ¿Qué sabían? ¿Qué callaban? Las autoridades comenzaron a hablar. Armando Silva, chofer de traslado de internos en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo, no se presentó a trabajar los días miércoles 28 y jueves 29 de mayo, justo después de que Fernanda fue reportada como desaparecida. Volvió brevemente el viernes 30 por la mañana. En ese lapso coincidía con las horas más oscuras del caso: la muerte, la ocultación del cuerpo y las primeras maniobras para desviar la atención. También Karen Villar, madre del adolescente y docente en la Escuela Futuro, se ausentó al menos un día de esa semana, según argumentó por motivos médicos. Pero el contexto comenzó a contradecir los justificativos. Con esos datos en la mira, el Ministerio de Justicia envió a funcionarios de asuntos internos a la penitenciaría, no solo para verificar las ausencias de Silva, sino también para interrogar al chofer penitenciario Óscar Ayala, señalado por haber participado en traslados irregulares, posiblemente encubriendo movimientos sin autorización. El foco se extendió rápidamente a la estructura de mando. Gilberto Velar, jefe de Recursos Humanos, y el jefe del Departamento de Traslado a Comparecencias se convirtieron en piezas claves para entender si se falsificaron registros y si hubo una cadena de encubrimientos para proteger a Silva. A pesar de la presencia de la comitiva ministerial hasta la fecha, no se constituyó el equipo técnico para revisar el circuito cerrado del penal, donde según filmaciones habrían imágenes que evidencian salidas de Armando Silva fuera de su horario oficial, un material que, si no fue solicitado aún por la Fiscalía, podría desaparecer. Finalmente, en la noche del viernes, se tomó la decisión que la ciudadanía venía reclamando desde hacía días. La Fiscalía emitió orden de captura contra los padres del imputado. En un principio ellos están siendo indagados por una denuncia falsa que presentaron en vista de que el hijo supuestamente está desaparecido, pero pudimos demostrarle que ellos tenían conocimiento de dónde estaba esta persona, y también estamos indagando sobre si tenían conocimiento de la ocurrencia del hecho ya posteriormente. ¿Si hubo algún grado de participación activa también? Cuando hablamos de participación activa estamos hablando de la materialización del hecho. Hasta el momento no tenemos elementos que lo vinculen a ellos como participantes en el día del suceso. ¿Algún grado de complicidad en el ocultamiento del cuerpo? Se están analizando todos los elementos que tenemos hasta ahora, están siendo analizados. No podemos descartar ni confirmar ninguna situación hasta el momento en relación a eso, pero están siendo analizados varios elementos. Fue en San Bernardino, a unos 100 kilómetros de Coronel Oviedo, donde los localizaron. La noche del sábado, agentes policiales aprendieron a Armando Silva y Karen Villar. Su llegada a Oviedo se produjo a las 3 de la madrugada, entre la tensión contenida de la ciudad y una expectativa nacional. Hemos analizado en su conjunto todos los elementos, a pesar de que estas personas han manifestado haber acudido a la Fiscalía. Tenemos constancia de que los mismos habrían formulado denuncias sobre hechos que no existieron o quisieron tergiversar esa versión. Igualmente, en el seguimiento de ellas, de estas personas, hemos logrado ubicarla a más de 90 kilómetros de esta ciudad. Ellos significan que ya se habían trasladado a otra ciudad, entonces esos elementos son sopesados al momento de requerir la medida y sospechar sobre un probable entorpecimiento de la investigación e igualmente peligro de fuga. Y todo eso lo vamos a ir viendo con el correr de los días. Estamos en una etapa incipiente y sí quisiera saber qué pruebas de cargo hay. Porque recuerden, gente, yo sé que todo esto le molesta a toda la población y lo comprendo, de verdad lo comprendo. Pero nosotros los abogados defendemos derechos
no a las personas. Y lo que estamos vigilando acá, que se está cumpliendo hasta ahora, a excepción de que nos dieron una orden de captura, ¿verdad?, por mis clientes. A excepción de eso, lo que tenemos que hacer es vigilar que se cumpla la ley. Los padres quedaron detenidos por orden del Ministerio Público, bajo la sospecha de haber colaborado directa o indirectamente con el ocultamiento del crimen de su propio hijo. Vamos a hacer la segunda pausa en esta segunda parte de Mentes Siniestras, el caso de María Fernanda Benítez. Pausa y ya volvemos. Y volvemos de la pausa porque en esta parte de escena del crimen necesitamos la luz y que nos puedan explicar de alguna manera desde el campo de vista psiquiátrico, psicológico, en torno a los protagonistas principales de este caso. Por eso decidimos invitar a la profesional en el área, Alma Segovia, especialista en lo que hace psicología forense, y nos va a acompañar en escena del crimen en este segundo capítulo de manera a contarnos, Alma, desde tu punto de vista, ¿qué encontraste de particular en todo esto? Si bien es como muy pronto para elaborar un perfil desde el campo de la salud mental sobre ambas personas, ¿podés notar algo que te llama la atención desde tu campo sobre los dos? Desde el menor, y después te voy a preguntar también por Micaela, pero empecemos por el menor. Claro, tenemos un chico que probablemente haya sufrido problemas en el ámbito familiar, que por ejemplo en lo educativo la institución nos haya dado cuenta de algunos rasgos, algunas señales ya que podían constituir en alerta para poder determinar qué es lo que estaba pasando con este chico. Tenemos que tener siempre una mirada desde lo familiar, psicológico, desde lo social, desde lo criminológico, para analizar las conductas de menores de edad, donde todavía no podemos llegar a determinar con exactitud qué trastorno puedan tener, pero sí aproximarnos hacia un diagnóstico con ellos. Ahora, quiero hacer una diferencia ahí, Alma, porque generalmente para esto es necesario años de estudio, pero voy a intentar simplificar. Lo sociopatológico y lo patológico son cuestiones diferentes, vos me vas a detallar porque soy la profesional del tema, pero en cuanto a lo patológico, haber nacido quizás con un rasgo así o un trauma fuerte en la niñez, por ahora no podemos determinar, pero sí te quiero preguntar si es evitable desde el abordaje de un papá o unos padres que puedan estar presentes, constantemente hablando, interiorizándose sobre la vida del chico para notar ciertas conductas. ¿Se puede o no se puede? Y lo primero también te quería pedir que nos aclares un poco diferencias. Sí, justamente ahí tenemos el factor familiar, ¿verdad? Las familias presentes o no, los tipos de apego que ese menor pueda tener, si tiene un apego seguro, un apego inseguro, cómo creció, cuál fue el ambiente de crianza, cuál fue el estilo de crianza, cómo realmente, en qué ambiente se desenvolvió su personalidad, cómo fue él adquiriendo también del ambiente ciertos factores que puedan influir en su personalidad. Siempre tenemos que tener en cuenta que aún un adolescente se encuentra en desarrollo evolutivo de su personalidad, ¿verdad? O sea, ellos no están determinados totalmente, no están maduros a nivel cerebral también. O sea que ese aspecto también hay que tener en cuenta en los adolescentes, tanto este chico como cualquiera que pueda encontrarse en una situación similar. Creo que es importante también, Alma, determinar lo siguiente. Muchas veces creo que esta generación de padres, me refiero a aquellos que tengan 40 para arriba, 35 para arriba tal vez, somos de una generación de papás que queremos permitir a los hijos que puedan resolver sus problemas, pero lo hacemos desde muy corta edad. A diferencia de creo que nuestros padres que nos acompañaban, y hasta hoy día nos suelen dar un chancletazo tratando de corregir rumbos por más que tengamos 40, 50 años. ¿Qué está pasando con esta generación que no acompaña a la hora de dar herramientas para la resolución de frustraciones? No sé si por ahí es el camino. Vos me vas a aclarar si creo que en la resolución de un problema complejo como ser papá teniendo 17 años, 16 años,
pudiera haber desembocado, digamos, en haber determinado matar a alguien? Claro, acá en lo que decís hay muchas cosas muy importantes, entre ellas el aspecto emocional, social y familiar. Nuevamente vamos a lo emocional. La regulación de emociones es sumamente importante. Si este chico nunca, o cualquier otro chico, nunca aprendió a regular sus emociones, su ira, a tener control de impulsos, a resolver conflictos de otra manera que no sea a través de la violencia, entonces, ¿qué tenemos? Una persona que no sabe absolutamente cómo encarar el mundo, cómo poder enfrentar sus problemas, qué hacer cuando le pasa algo como esto, qué hacer cuando, por ejemplo, falla también lo social para sostener, ¿verdad? ¿Por qué lo social? Porque lo social presiona, lo social hace que no asuma su responsabilidad como hombre, no asuma, por ejemplo, el hecho de que la mujer también tiene su lugar, la mujer tiene que ser respetada, que es lo que impera entonces el machismo constantemente. No porque sos hombre podés hacer todo lo que querés y vos porque sos mujer no podés hacer nada, ¿verdad? Entonces ahí otra vez polarizamos un poco la cuestión de género. Sí, pero acá hay un detonante, Alma. Ella quería ser mamá y él le dijo que no. Y le llevó a extremar su decisión en torno a cómo cortar, digamos, eso que a él le pesaba emocionalmente. No quiero simplificar o trivializar eso, porque finalmente su forma de decidir desactivar eso fue matando. Entonces creo que ese es el aspecto fundamental en todo esto, Alma, que vos decías, el factor del chip machismo, ¿verdad? Preguntarte ahora la instigación, porque estábamos desarrollando muy desde la periferia, porque es todavía para mucho hablar y desarrollar el perfil de este chico, pero la de Micaela, la instigación. ¿Cómo alguien hace, en teoría, una broma diciendo cómo suministrar aire en las venas a una persona para acabar con su vida? Y lo otro que es el aborto, ¿verdad? Que también es una cuestión condenable desde una cuestión jurídica, porque vamos a entrar a debatir sobre lo que pensamos sobre eso, pero yo quiero abordar desde lo jurídico. Está penado en nuestro país, sobre eso no hay vuelta atrás. No es vuelta atrás, sino que revisión, digamos, por ahora al menos. Sí, claro, en nuestro Código Penal se encuentra el incitar al crimen como una causal de penalidad, ¿verdad? O sea, la persona que incita, por supuesto, de acuerdo a la gravedad del caso, en este caso en particular estamos tratando un asesinato, un homicidio, entonces sí, por supuesto, tiene su cuota de responsabilidad penal y también tendrá su medición de la pena, de acuerdo a los presupuestos que se van a ir analizando en el caso. Pero desde el punto de vista de su crecimiento y madurez emocional, ¿ella atravesó quizás por lo mismo que él? Digo, porque hablaban, digamos, dentro de un mismo pentagrama, dentro de una misma idea. A eso quiero ir. A mí, la verdad que me llamó mucho la atención poderosamente después de aquel caso del crimen por placer, no sé si recordarás. Este es uno de los casos donde yo veo una chica de 19 y un chico de 17 años planificando una muerte. Desde todo punto de vista es terrible y escapa, digamos, una resolución desde el aspecto, digamos, del sentido común. Aquí podríamos hablar demasiado largo y muy profundo acerca de las asociaciones criminales, por ejemplo, ¿verdad? Que se pueden dar y que justamente pueden darse entre adolescentes. En el caso de esta chica, ella ya es una adulta, entonces por más que no es mucho el margen entre el chico y ella, igual ya pasó la línea de ser una menor de edad, ya es una adolescente, por supuesto, pero eso no quita que no haya una asociación para cometer delitos entre los dos, donde también pueden pesar factores, por supuesto, sociales, familiares, donde se tienen que analizar a profundidad cómo creció, dónde creció, qué es lo que a esta chica le llevó a tener este tipo de pensamientos y, por supuesto, a esconderse detrás de un teclado para poder ayudar a que se cometa el crimen. Vamos a decirlo de manera un poco exagerada en este momento, ya que no tenemos muchos detalles al respecto para analizar. Alma, para cerrar un poco tu presencia y agradeciéndote, pero extremadamente por eso, ¿verdad? Porque nos ayuda mucho a graficar ciertas líneas que nosotros del abordaje de la comunicación no podemos hacerlo, ¿verdad? Te quiero pedir si es que puedes pasar en limpio al menos una idea.
eso que no tenemos que llevar en la historia para repetirla de nuevo, ¿verdad? Para por fin decir por lo menos que como sociedad no estamos repitiendo los errores del pasado. ¿Qué es lo que se tiene que quedar grabado de este caso según el campo que vos analizás y sos experta? Sí, por supuesto, la intervención temprana es fundamental, tanto desde las instituciones educativas, sobre todo en la familia, darnos cuenta que si algo nos está llamando la atención, no minimizar la violencia que puede existir entre chicos, por ejemplo, o la violencia que a veces los propios niños o adolescentes ejercen hacia sus padres. Eso nos tiene que llamar también la atención. O la propia crueldad hacia los animales, ¿verdad? A veces no va esa violencia dirigida a los padres ni a otro chico de la misma edad, pero sí hacia los animales. Entonces hay muchas cosas que nos pueden llamar la atención de lo que está pasando, la falta de regulación emocional, la falta de control de la ira. Hay niños muy nerviosos que rompen cosas, que patean cosas, pero esa es una constante, no es que ocurre una sola vez, sino ocurre muchas veces. Es su forma de resolver el conflicto. A ella nos tiene que llamar la atención. O es su forma de explotar cuando algo no le gusta o cuando algo le frustra. Entonces ahí intervenir de manera temprana, sin miedo y sin minimizar lo que está pasando. Perfecto. Alma, siempre desde la humildad aportar dos cosas simplemente. Lo electrónico no educa, la tablet, el teléfono, y los docentes en las escuelas no son los responsables de la educación integral de nuestros hijos. Hay que ser, o intentar al menos, estar más presentes en momentos claves de la vida, en la madurez de nuestros hijos, ¿verdad? Muchas gracias, Alma, por la presencia. Muchas gracias. Alma Segovia, experta en el abordaje de este tipo, y decimos evidentemente invitarla para tratar de darles una idea, por más de que este caso aún está abierto y nos duele muchísimo. Quiero agradecer por su presencia y evidentemente por todas las reacciones que hay en torno a este caso. Acompáñenos siempre para corregir desde todo punto de vista y tratar de entre todos al menos generar una sociedad menos violenta. Préstenle atención a sus hijos, solo ese mensaje. Y claro, pedirles siempre que nos acompañen a través de las redes sociales. En YouTube van a tener todos los casos de escena del crimen. Y por supuesto, nos reencontramos la próxima semana con otro caso más de escena del crimen.